Hola YouTube, hoy te traigo algo muy personal que me ha removido profundamente. Una revelación que me hizo darme cuenta de cuánto aún puede doler el miedo al rechazo y cómo ese miedo, a veces silencioso, nos impide comunicar lo que realmente necesitamos en pareja sobre todo, pero también a veces en familia o en el trabajo. Este vídeo no es solo para contarte mi historia, sino para ayudarte a ver si tú también estás reteniendo tus deseos por miedo a ser demasiado, a molestar, a no ser amada. Vamos a ver esa raíz silenciosa del miedo al rechazo. Muchas veces creemos que no hablamos claro con nuestra pareja porque no es el momento, no queremos discutir o es una tontería. Pero la verdad más profunda suele ser esta. Tenemos miedo de que si expresamos lo que necesitamos, nos dejen de querer. Este es un miedo interno, este es un miedo de nuestra evolución propia. Y casi todos lo tenemos en mayor o menor medida. Viene de lejos muchas veces, de hace mucho tiempo. Por ejemplo, de una infancia donde quizás no se validaron nuestras necesidades o de relaciones pasadas donde fuimos juzgadas por ser sensibles, intensas o profundas, o simplemente por años callando cosas por no saber cómo decirlas. Pero ese silencio se acumula y drena nuestra energía, drena nuestro más profundo ser, drena nuestra capacidad de relajarnos en lo que somos y reposar, y así poder darnos más. Os voy a contar ahora mi experiencia reciente y al mismo tiempo cómo quiero que analices la tuya propia, porque estoy segura que ya has evolucionado mucho en este sentido, seguramente en el miedo al rechazo y si no en otro miedo o en otra experiencia. Pero quiero que uses esta forma, que tomes nota de los encabezados que voy a ir diciendo, de estos bullet points que voy a decir primero, porque quiero que lo apliques. Cuando tengas una revelación, quiero que profundices en ella, como estoy haciendo yo, para que celebres tus logros. Y porque hacer este análisis incluso con pequeñas cosas va a hacer que llegue un día en el que digas, wow, miedo al rechazo, ¿eso qué era? Vas a pensar, eso yo ya no lo experimento casi nunca, no dejo de hacer cosas que quiero hacer por miedo al rechazo ya. Y este análisis que vamos a hacer te va a hacer que lo puedas aplicar a muchísimas cosas más que vas a ir superando con tu trabajo de coaching, con tu trabajo de regulación del sistema nervioso, que ya te pongo abajo o puedes ir a mis listas de reproducción y si no has empezado, empieza ya. Porque ya te digo, hoy vamos a empezar con ya darnos cuenta de esos avances. Entonces, si no has visto todavía, si no has hecho esos ejercicios todavía, quiero que los hagas y vuelvas dentro de un mes a este vídeo y hagas el ejercicio paso a paso, de nuevo. Vamos a empezar con el número 1. El encabezado número 1 que quiero que anotes y que yo te voy a contar mi experiencia al mismo tiempo, cómo ha sido para mí. Número 1, ¿cómo te diste cuenta de que estabas creciendo? Es el cómo me di cuenta. ¿En qué momento tuve yo esa revelación? ¿Cómo fue? ¿Cómo me di cuenta yo de que algo se había removido en mí? En mi caso fue después de hacer un par de comunicaciones muy directas a mi pareja y me di cuenta de que llevaba mínimo 2-3 semanas, quizás más, pero mínimo 2-3 semanas me di cuenta en ese momento que llevaba en esa onda, en esa energía, de decir muy directa lo que necesito, lo que quiero. Quiero esto, necesito esto, sobre esto. Cuando hagamos esto, tengo esta necesidad. ¿Y qué pasó? Que en ese momento
me di cuenta de eso y digo, wow, ¿estará siendo demasiado para mi pareja? Esta forma, ¿no?, de comunicar que no siempre he tenido, que aunque no he notado nada en él, pero quiero saberlo. Entonces, ese fue el cómo me di cuenta. Me di cuenta de que estaba haciendo algo que normalmente no haría o que años atrás no haría de esa forma tan clara y tan directa. Vamos ahora con número 2. ¿Qué miedo apareció al darte cuenta de ese cambio? ¿Qué miedo apareció al darte cuenta de ese cambio? Pues ya os podéis imaginar el miedo que apareció en mí. El miedo a, bueno, pero estoy haciendo esto muy diferente, es un cambio, porque desde que nos conocemos no empecé siendo así, es un gran cambio. Tengo miedo a que a él no le guste esto, que a él le esté afectando esta forma mía de comunicar que estoy teniendo estas últimas semanas, en este caso. Seguramente viene ya de meses, pero más intensamente estas últimas 2 o 3 semanas, según lo que yo observé. Entonces, ¿qué miedo apareció? En mi caso, ese miedo al rechazo, ese miedo a que a él no le esté gustando esta forma de hacer las cosas que estoy teniendo yo ahora. Eso fue ese sentimiento, ese pellizco en el pecho fue el que me hizo darme cuenta, wow, es que aquí ha aparecido un miedo. Estoy haciendo esto, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo esto y este miedo aparece inmediatamente de, oye, ¿y qué pensará esta persona de esto, no? ¿Me rechazará? ¿No le estará gustando? Ese fue el miedo, miedo al rechazo. Siguiente punto, número 3, ¿cómo se lo comunicaste a tu pareja? No siempre que tengamos una revelación o este tipo de darnos cuenta, se lo tenemos que comunicar a nuestra pareja. No significa que sea necesario, pero yo lo hice. Y normalmente, depende de lo que sea, pero si es algo así, normalmente querrás comunicarlo. ¿Cómo se lo comunicaste a tu pareja? En mi caso, fue muy sencillo, no esperé mucho. Vi que no era un mal momento y le dije, ay, vamos a sentarnos a hablar. Y le dije, he observado que llevo unas cuantas semanas, un tiempo, siendo muy directa en mi comunicación, muy clara. No sé si quizás a veces un poco dura, ¿no? Un poco rough. Y, y quería saber cómo te sientes con respecto a ello. Si lo has notado y cómo te sientes. Me dijo, sí, lo he notado y me gusta mucho. Creo que es muy bueno, que es un avance muy bueno y que está haciendo mucho bien a la relación. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué sentiste tú y qué te respondió él? El que te respondió él, ya os lo he dicho, es muy breve. No era el momento de que él se enrollara a contar su vida. Él lo dijo muy claro, me parece muy bien. Aprecio mucho esto que está pasando. Creo que nos viene muy bien. ¿Qué respondió él? ¿Qué sentiste tú? Yo, según se lo estaba contando, en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto venía de un miedo al rechazo. Porque me di cuenta de que no tenía que tener él nada en contra de eso. Y de hecho no lo tenía, ¿no? Yo fui a preguntarle, ¿tienes algo en contra de esto? No de esa forma tan directa, pero más o menos sí, era un poco eso, ¿no? ¿Y qué sentí yo en ese momento? Yo sentí, sobre todo después de ver su reacción, ¿no?, que esto venía de un miedo al rechazo que yo tenía y que por eso no estaba comunicando anteriormente de esa forma tan directa y tan clara. También por mezcla de cosas, también porque quizás no sabía yo de forma tan clara lo que yo quería o yo necesitaba. Pero sobre todo por miedo al rechazo, miedo a ser demasiado, miedo a que lo que pedimos, a lo que necesitamos sea demasiado. Y eso te va a frenar. Si tienes eso, tienes que trabajarlo con regulación del sistema nervioso y otras técnicas, porque eso te va a frenar muchísimo en tu manifestación, en lo que tú quieras hacer, en esos deseos tan profundos que estamos trabajando aquí en manifestar. Entonces, ese miedo al rechazo es muy importante que lo trabajemos porque nos está limitando muchísimo. Siguiente punto, ¿cómo ese momento te reveló que el miedo al rechazo aún estaba ahí, pero que también eras capaz de enfrentarlo? A mí ese momento
me liberó del miedo al rechazo, en el sentido de, pienso, wow, me he liberado de por lo menos el 80% del miedo al rechazo que yo tenía, sobre todo en el ámbito de la pareja. Y eso me hizo darme cuenta, porque al mismo tiempo, ¿cómo me había dado cuenta? Por miedo al rechazo que había sentido, ¿no? Por darme cuenta, wow, estoy haciendo esto mucho. Voy a preguntar a ver si me van a estar rechazando por esto y no lo sé. Entonces vino por ese resquicio de miedo al rechazo que quedaba ahí. Y al mismo tiempo me di cuenta de que era capaz de enfrentarlo. Entonces, quiero que te des cuenta que aunque tengas miedos, que aunque queden ahí, que eres capaz de enfrentarlo, como yo os he enseñado que he hecho en este ejemplo, concretamente. No significa que haya que hacerlo así siempre, pero es un ejemplo de cómo lo sentimos, somos capaces de enfrentarlo y luego tenemos el darme cuenta, esa revelación de lo capaces que somos y de todo lo que hemos aprendido y de toda la aplicación de todo lo que llevamos haciendo. Os voy a hacer un resumen de todo lo que yo he aprendido de esta revelación. Comunicar desde la vulnerabilidad no debilita la relación, la fortalece. Lo que da miedo decir muchas veces es justo lo que necesitamos decir. Si alguien te ama de verdad, no huirá por tus necesidades, te escuchará. Cada vez que cruzas ese umbral de miedo, tu autoestima crece enormemente. Os voy a contar un poco también qué me ayudó a desbloquear ese miedo. ¿Vale? Básicamente es todo este trabajo que venimos haciendo de regulación de emociones, del sistema nervioso, nervio vago, tapping, o sea, todo este trabajo que venimos haciendo, este interiorizar en lo que nos está pasando, darnos cuenta, ser capaces de aceptarlo y decir, hoy tengo un día que no estoy bien y eso está bien y no pasa nada. Aceptar, entender todo ese trabajo de coaching, ese trabajo de coaching grupal en el que nos sumergimos con otras mujeres que están en esa energía de querer crecer, querer evolucionar. Todo eso marca la diferencia. Y aparte, todos esos libros que leemos, todas esas lecturas, todo eso que nos llega, aunque sea a veces no directamente lecturas, sino a través del conocimiento de otras personas que lo comparten con nosotros, en estos grupos quizás, o estas mentoras que tengamos, todo esto suma muchísimo y todo esto hace que desbloqueemos esos miedos. Por ejemplo, os voy a contar el caso. En este caso, yo creo que uno de los libros que más tiene relación con este desbloqueo, y lo leí hace ya muchísimo en comparación con cuando me ha venido esta revelación. O sea, no tendría ni sentido que tuviera relación, pero claro que la tiene, porque todo se queda ahí. En este caso, es el libro Queen's Code de Alison Armstrong. Y yo me di cuenta de que leer libros como este, integrar conocimientos, se acaba notando. Lo notes antes o después, pero se acaba notando. Os voy a leer una frase de este libro, primero en inglés y luego en español, para que no se pierda ahí en la traducción, que lo voy a traducir yo sobre la marcha. When a woman is clear about what she needs, a man will usually want to give it to her. Not because he has to, but because it makes him feel like a hero. Os la digo ahora en español. Cuando una mujer es clara sobre lo que necesita, un hombre normalmente va a querer dárselo. No porque tenga que hacerlo, sino porque le hace sentir como un héroe. Y a mí esto me hizo un clic en aquel momento, pero ahora me ha hecho otro clic en darme cuenta de cómo estoy aplicando todo esto de forma inconsciente a base de este trabajo y desarrollo personal, este trabajo interior que estamos haciendo. Quiero ahora que te preguntes, ¿y si expresar lo que deseo no es una carga para él?
sino una oportunidad de amarme mejor. Y si lo que yo llamo límite o necesidad, él lo escucha como una forma de acercarse a mí. Estas son reflexiones que hay en este libro, reflexiones que yo he sacado de este libro más todas las experiencias paralelas. E incluso justo cuando comuniqué lo que sentía, no como reproche, sino como invitación, algo se abrió en ese momento en la relación. Te voy a dar ahora unos tips muy prácticos para comunicar sin miedo, porque aquí empieza el trabajo, ir desbloqueando ese miedo, ¿no? Ir comunicando sin miedo. Vamos a reconocer el miedo y a entenderlo. Antes de hablar, respira y di internamente: tengo miedo al rechazo, pero voy a comunicarme desde el amor. Formula tu necesidad como deseo, no como reclamo. Me haría sentir muy amada si, en vez de, nunca haces esto. Suena diferente, ¿verdad? Se siente diferente, sobre todo se siente diferente. El hombre lo siente diferente en su cuerpo, cómo le llega la información. Pregunta siempre cómo se siente el otro. Igual que tú tienes miedo, la otra persona puede también sentir inseguridad. La conversación es un puente, no un juicio. Practica en voz alta contigo misma. Escríbelo, di lo que quieres expresar en voz alta, dilo primero en voz baja, luego en voz alta. Regúlalo desde el cuerpo antes de llevarlo a esa conversación. Pues muy bien, reina. Tal vez también tú estás más evolucionada de lo que crees. Quiero que tengas estas revelaciones todas las semanas o incluso más. Y ya sabes que lo único que te separa de una relación aún más íntima y auténtica es atreverte a decir lo que necesitas. Déjame en comentarios si esto te ha removido, si has tenido alguna revelación al ver este vídeo de algo que ya ni siquiera estabas pensando en ello, algo que antes era una dificultad muy grande y ya sientes en tu cuerpo que ya la has superado. ¿Has sentido alguna vez ese miedo silencioso de que tus necesidades fueran demasiado? Cuéntame también si quieres que prepare otro vídeo con frases, ejemplos o prácticas para poner límites con amor y firmeza. Escríbemelo en comentarios si necesitas. Y recuerda, tu sensibilidad es tu sabiduría. Tu deseo no es carga, es brújula. Y tu voz merece ser escuchada. Muchas gracias por estar aquí y un abrazo.